Introducción. Antes de desarrollar el tema como tal, debemos esclarecer algunos puntos, como lo son conceptos, estructuras y correlación entre estas. Algunos puntos a destacar sería el núcleo, la envoltura nuclear, los cardiomiocitos y las fuerzas contráctiles, así como la importancia de la interacción y las propiedades mecánicas entre los núcleos y las células musculares. Núcleo. El núcleo es un organelo encargado de separar el genoma del citoplasma circundante. Para esto, cuenta con algunas estructuras, como lo son la envoltura nuclear, compuesta por una membrana externa y una membrana interna, los poros nucleares, cuya función es la importación y exportación de macromoléculas. Un ejemplo de esto son los factores de transcripción, y las láminas nucleares, que brindan soporte estructural y sirven como una atadura para la heterocromatina en la periferia interna del núcleo. Cardiomiocitos y fuerzas contráctiles. Las células musculares generan fuerzas contráctiles. Un ejemplo de estas son los cardiomiocitos, que no son nada más que células musculares del corazón. Las fuerzas de contracción se encargan de actuar sobre los núcleos, ya que la actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios se encargan de proporcionar un vínculo físico entre los filamentos contráctiles y el complejo link, el cual es un complejo proteico relacionado con las membranas, tanto externa como interna. La importancia de la interacción y las propiedades mecánicas entre los núcleos y las células musculares. Por lo anteriormente mencionado, es de esperarse que estas propiedades mecánicas afecten la energía nuclear, forma y función en las células musculares, ya que los núcleos deben soportar los efectos de grandes fuerzas y responder a estas en forma de transducción de señales. Por otro lado, las mutaciones en componentes de la lámina nuclear afectan directamente a los tejidos musculares, indicando la importancia de la interacción entre los núcleos y las propiedades mecánicas en estos tipos de células. Dos. Adaptaciones nucleares y respuestas a la carga mecánica. La contracción muscular dará como resultado fuerzas más grandes transmitidas a través del citoesqueleto al núcleo, desatando un vínculo directo entre las señales extracelulares y la composición de la mecanodetección nuclear. Datos recientes han demostrado que las células madre mesenquimales regulan a la baja su componente proteico del complejo Link-SUN2 en respuesta a la tensión de tracción, lo que presumiblemente resulta en un desacoplamiento parcial del citoesqueleto, y siendo un amortiguador a la tensión impuesta sobre los núcleos y el ADN mecánico. La contracción muscular dará como resultado fuerzas más grandes transmitidas a través del citoesqueleto al núcleo, desatando un vínculo directo entre las señales extracelulares y la composición de la mecanodetección nuclear. Datos recientes han demostrado que las células madre mesenquimales regulan a la baja su componente del complejo proteico Link-SUN2 en respuesta a la tensión de tracción. Además de las adaptaciones impulsadas por cambios en los niveles de proteínas, los núcleos pueden adaptarse más rápidamente a través de modificaciones posttraducionales, es decir, las fuerzas aplicadas a núcleos aislados provocarán un endurecimiento nuclear rápido, aparentemente mediado por la fosforilación de tirosina de la proteína INME. La tensión del citoesqueleto y las fuerzas contráctiles que actúan sobre el núcleo promueven estados desfosforilados. Como resultado, las láminas tipo A y C no fosforiladas persisten en el núcleo, en respuesta a una tensión externa o a la contractilidad cardíaca, es decir, un aumento de la rigidez nuclear. Continuando con el tema 2 sobre adaptaciones nucleares y respuestas a la carga mecánica, vamos a ver que además estas van a estar impulsadas por cambios en los niveles de proteínas.
Los núcleos van a poder adaptarse rápidamente a través de modificaciones posttraduccionales, como por ejemplo cuando las fuerzas aplicadas a los núcleos van a provocar un endurecimiento nuclear rápido, que va a estar mediado por la fosforilación de tirosina de la proteína. Como resultado de esto, vamos a tener que la lámina no fosforilado va a persistir en el núcleo en respuesta a tensión externa o contractilidad cardíaca, aumentando la rigidez nuclear. Vamos a ver diferentes adaptaciones. La primera es la que les acabo de mencionar y como segundo vamos a tener las adaptaciones morfológicas, que van a estar inducidas experimentalmente y van a resultar en alteraciones en la transcripción, y también en la cromatina, que van a estar actuando fuerzas transmitidas al núcleo y físicamente van a contribuir a la rigidez nuclear y son movilizadas por estiramiento celular y fuerzas externas. En conclusión, vamos a tener que la lámina, la cromatina y la morfología nuclear son capaces de adaptarse mecánicamente en respuesta a fuerzas externas con efecto aguas abajo en la regulación de la arquitectura del genoma, la epigenética y la expresión génica. Laminopatías son las mutaciones en los genes que codifican las proteínas de la membrana nuclear externa y de la lámina. Causan un espectro de trastornos multisistémicos en los músculos estriado, cardíaco y esquelético, generando grandes fuerzas contractiles que influyen en la mecánica celular y en la mecanodetección, que es la capacidad de la célula para detectar señales mecánicas de su núcleo interno, incluyendo lo que es la fuerza, tensión y la rigidez general. Las laminopatías afectan de manera desproporcionada a los tejidos esquelético y cardíaco, por lo cual pueden causar ciertas enfermedades. Entre ellas destacan lo que es la distrofia muscular de Emery-Dreifuss y la de cinturas. Con frecuencia involucran algunas otras enfermedades como lo es la miocardiopatía dilatada y la hipertrófica, algunos defectos de conducción y microcardiopatías arrítmicas. Hasta ahora, las mutaciones en los genes que codifican las proteínas que podemos ver en la diapositiva se han asociado a diferentes enfermedades cardíacas. Aunado a esto, las mutaciones en varios componentes del complejo dipolinúcleo causan trastornos cardíacos que, aunque no son clasificados como tal como laminopatías, las mutaciones en el gen LNA son la segunda causa más importante de miocardiopatía dilatada. Genéticamente comprenden entre el 5% y el 8% de los casos. A continuación les estaré explicando sobre el tema 3.1 del artículo, que da por nombre Hipótesis para las fisiopatologías de las laminopatías. Para fines prácticos quiero utilizar el término, en lugar de laminopatías, en patología sobre la lámina, que, recordando el punto anterior, se van a dar origen por problemas o defectos en las proteínas de la membrana nuclear y de las láminas. Bueno, para esto el artículo nos menciona dos hipótesis diferentes que, en lugar de estar peleadas, están conjugadas y se pueden prestar para que las dos se puedan correlacionar. También nos menciona que en ciencia cierta no se sabe bien por qué se dan, y es por eso que se dieron estas dos hipótesis que están correlacionadas. Van a ser la hipótesis estructural o mecánica y la hipótesis de la expresión genética. La hipótesis estructural va a ser más que nada sobre problemas estructurales del mismo núcleo, como lo dice su nombre, o mecánicos. Estos son defectos en la proteína de la membrana nuclear y de la lámina, como ya les había mencionado, y dan como resultados alteraciones en la integridad del núcleo, también fragilidad y perturbaciones en las vías de la mecanodetección. También presentan anomalías en la morfología nuclear, también tienen irregularidades en su morfología nuclear y presentan vesículas o también puede presentar invaginaciones. Además que las patologías sobre la lámina son susceptibles al daño del DNA. Como son problemas sobre el DNA, tienen problemas en la transcripción de fuerza directa en el genoma y puede también que tenga problemas en la membrana nuclear.
Creo que esto es pues por obvias razones. Digo obvias razones porque pues son problemas que están en las proteínas de la membrana nuclear. Entonces, pues si tiene problemas en las proteínas de la membrana nuclear, consecuentemente va a tener problemas en la membrana nuclear. Y la hipótesis de la expresión genética es la que nos va a afectar en la unión y la organización de la cromatina. Esto va a hacer que las vías de señalización van a estar involucradas, entonces va a haber una afección y por lo mismo va a haber una afección en la transcripción de las mismas. También vamos a tener muchos problemas en la organización de la cromatina, la señalización, y vamos a tener muchos problemas con la expresión genética. Y esto es más que nada todo lo que nos habla de esta misma hipótesis. Y como ya les había mencionado, estas dos hipótesis se conjugan y se prestan para ayudarse y no están como que peleadas. Alteraciones nucleares en laminopatías. ¿Qué es? Las mutaciones de la laminopatía con frecuencia resultan en una regulación ascendente o baja de otros componentes de la lámina, complejo link o NE, en varios tejidos incluido el corazón. La laminopatía cardíaca se definió como un fenotipo patogénico predominante cardíaco en individuos portadores, caracterizado por microarteriopatía dilatada, trastornos de la conducción, arritmia auricular o ventricular, o MSC por prematura. Las consecuencias. Sus consecuencias son funcionales de la interrupción del NE y la lámina incluye morfologías nucleares anormales y un aumento de la fragilidad, lo que resulta en rupturas nucleares y daños en el ADN. HIT. Las células madre pluripotentes inducidas por humanos tienen el papel de la heterocromatina. En la rigidez nuclear se surgieron fibroblastos en pacientes con LMNA, donde la regulación del alza farmacológica de la realimentación de la lisina de la histona H3 dio lugar al aumento de la formación de heterocromatina, así para derivar cardiomiocitos con mutaciones del LMNA que causan la enfermedad. Aunque las anomalías de la organización de la cromatina macroscópica a veces eran sutiles en las células mutantes, por lo tanto, las HITs representan una vía prometedora para explorar mecanismos celulares y sondear los objetivos terapéuticos en células derivadas. Bueno, vamos a abarcar ahora el subtema 3.3, en el cual vamos a incluir las alteraciones de señalización en laminopatías cardíacas. Bien, las laminopatías son un conjunto de enfermedades heterogéneas que van a presentar una alteración en la codificación genética de las láminas. Estas láminas van a conformar a la lámina nuclear, y para entender esas anomalías tenemos que saber qué son las láminas y qué es la lámina nuclear. Para ello, vamos a recordar la estructura de la envoltura nuclear, que esta va a estar compuesta de una membrana nuclear externa y una interna. En esta membrana nuclear interna vamos a poder encontrar una red de filamentos que será la lámina nuclear y otro tipo de filamentos que los vamos a clasificar como filamentos intermedios y serán las láminas. Estas proteínas se van a dividir en dos tipos. El tipo A, el cual va a estar conformado por la lámina A y por la lámina C. Ambas van a ser codificadas por el mismo gen, el gen LMNA. Ok, la lámina A contiene exón 12 y la lámina C contiene exón 10. Esto explica por qué algunas enfermedades solamente afectan a la lámina A, pero no afectan a la lámina C. Mientras que las tipo B consta con las láminas B1 y la lámina B2 y B3. Estas van a estar codificadas por el gen LMNB1 y LMNB2 y B3. Estas láminas B1 y B2 las vamos a poder encontrar en todas las células, pero a diferencia de la lámina B3, solamente la podemos encontrar en los espermatozoides. Estas láminas no las vamos a encontrar por sí solitas unidas a la membrana nuclear interna, sino que estas van a tener unas proteínas que están sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso y van a pasar por difusión lateral a la membrana nuclear interna. Solo aquellas que logren interactuar con las láminas o la cromatina van a quedarse como componentes de esta membrana. Un ejemplo es LBR, la cual se va a unir a la lámina B, y la hemerina se une a la lámina A.
Bien, otra vía que es importante es la vía del factor de transcripción, que está en estrecha relación con la miocardina tipo A y el gen MRTFA. Este se ha afectado en ratones mutantes con el gen LMNA debido a que tienen una acumulación reducida de MRTFA en los núcleos de los cardiomiocitos antes y después de la sobrecarga de presión. Esta vía es esencial para varios procesos en los que incluyen el desarrollo cardíaco, el crecimiento, organización citoesquelética y la estructura muscular. Bueno, básicamente esta imagen representa a ciertos ratones, los cuales se les administró el gen tipo LMNA para poder ver su reacción y pues analizar, debido a que este tipo de gen puede desencadenar ciertas anomalías. Y bueno, únicamente es como procedimiento para poder identificar vías de señalización o algún procedimiento o reacción que tenga esos ratones mutantes. Bien, otra vía importante es la vía YAP1 y TAS. Esta vía va a regular el desarrollo cardíaco y el tamaño de los órganos, y con alguna frecuencia están desregulados en enfermedades cardíacas, aunque bueno, su vínculo con la mecanodetección no se ha explorado completamente para poder deducir que están relacionadas con enfermedades cardíacas. Esta importancia patogénica de señalización desregulada se ha podido demostrar que mediante la inhibición de vías MAP en cepas de ratón con el gen LMNA, los cuales van a poder mejorar la función cardíaca, también van a poder mejorar pues la fibrosis y pues la supervivencia básicamente. Bien, pues finalmente algunas pruebas de cardiomiocitos in vitro sugieren o pretenden que la señalización elevada de ERK1 y 2 van a poder causar ciertos aumentos en la apoptosis, en aumento pues en la fibrosis, organización aberrante de la actina y un posicionamiento nuclear pues incorrecto. Bien, el último punto a tocar es las perspectivas de futuro. Este artículo ofrece una breve visión general de la mecanosensación en el núcleo, mediada por el entorno mecánico extracelular y las fuerzas que actúan a través del citoesqueleto y la contracción muscular. La lámina actúa como nexo para las señales mecánicas, regulando la rigidez nuclear, la morfología, la protección del genoma, la organización de la cromatina, la expresión genética y las vías de señalización. ¿Qué sucede con las enfermedades de la lámina? Bien, pues estas provocan defectos en la mecanosensibilidad y la regulación génica, y los músculos estriados se ven afectados con frecuencia. En la actualidad, se carece de terapias para las laminopatías, pero los candidatos potenciales podrían dirigirse a vías de señalización. Por ejemplo, los inhibidores de la proteína quinasa B o las MAP kinase. Estas sirven para unir señales extracelulares con las intracelulares. Sin duda alguna, las estrategias terapéuticas se beneficiarán del trabajo en curso para comprender completamente los roles de la envoltura nuclear y la lámina en la mecanodetección, la organización del genoma, la transcripción y la señalización, tanto en la salud como en la enfermedad. Y pues bueno, esto sería todo por el video. Gracias por ver.